Si existe una historia apasionante, extraña, estrambótica, es la de Orancel Vargas. Un terrible asesino en serie, un caníbal, un antropófago, un hombre que acabó con la vida de al menos 6 personas, muchos de ellos deportistas, corredores, gente que salía a trotar cerca al campamento, al cambuche donde él vivía, y que terminaron cruelmente convertidos en sopa. Los picaba este señor y los revolvía con vegetales. Cuando lo capturaron en 1999, él aceptó que los devoraba, que se los comía, y él mismo se llamó el Comegente. Él mismo dijo, frente a todos los medios, yo como, y es más sabroso, porque es más sano comer humano que comer vaca. Escúchelo usted mismo. Don Ángel, ¿por qué se te acusa de haber comido a unas 12 personas? Porque me consiguieron unos pies y unas manos y unas cosas por ahí. ¿Pero te comías a la gente? Pues claro, estoy con mi gente. ¿Por qué lo haces? Para guisar, para comer, para quitar. ¿Más o menos a cuántas personas? 10, unos 10 por ahí. Lo interesaba ahorita no, o sea que estoy comentando eso por ahí. Pero se te acusa que desde el año 95 vienes realizando eso. No, 2 años que me está comiendo gente. 2 años, ahora estoy nuevo, por necesidad que me he puesto esa años. Sí. La voz de Orancel Vargas, el Comegente. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar su historia, se las voy a narrar, cada uno de sus crímenes. Vamos a intentar entrar en su mente, recorrer esos oscuros laberintos que están allí en su cerebro, y van a escuchar la voz en audios exclusivos que se han filtrado en los últimos años de Orancel Vargas desde la cárcel, desde el sitio de reclusión en donde se encuentra. Así que amárrese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Existe algo en los casos de los asesinos en serie que llama muchísimo la atención. Yo mismo escribí un libro que se llama Los monstruos en Colombia sí existen, en donde cuento la historia de Garavito, un terrible asesino en serie colombiano, y también la de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Ya hay unos podcasts aquí que he subido en donde ustedes pueden escuchar su historia y escuchar su voz. Pero este caso, el de Orancel Vargas, a mí me pone los pelos de punta, porque era caníbal, o sigue siéndolo. Él sigue diciendo que es caníbal. En la cárcel, durante los últimos años, otros presos lo han grabado, incluso lo han subido a TikTok, han subido imágenes de él y entrevistas que les hacen esos presos. Lo van a escuchar en pocos minutos. Y él sigue diciendo, no, qué rico comer gente, qué rico. La gente sabe mejor que la vaca, que el burro, que el cerdo. Qué sabrosa es la gente. Lo cierto es que Orancel tiene problemas mentales, esquizofrenia paranoide y otros más. Pero no todos los esquizofrénicos, o casi ningún esquizofrénico, termina convirtiéndose en un caníbal. Antes de comenzar, quisiera contarles qué es el canibalismo y la antropofagia, porque mucha gente lo confunde. Antropo es ser humano, fagus es comer. Por eso hay animales que son coprófagos, los que comen estiércol, como los escarabajos, los cucarrones allá en Egipto. También hay otros seres que decimos son hematófagos, sangre, hematófagos, el que come sangre. Son aquellos, por ejemplo, como los vampiros, estos animales mamíferos fabulosos, o los zancudos, o las sanguijuelas que se alimentan de sangre de otras criaturas. Las pulgas, los piojos, son animales hematófagos. Y antropófagos, vuelvo a decir, son aquellos que se alimentan de los seres humanos, que cazan, que atrapan y matan a los seres humanos. Pumas, tigres, leones son antropófagos porque atacan seres humanos y los devoran. Pero hay grupos de personas, hombres sobre todo, a través de la historia, algunas mujeres, por ejemplo, hay una señora que se llama Tatiana Sansonova, una asesina en serie rusa. Si quieren, después hacemos un podcast de ella, una mujer anciana que se comió a las vecinas, las mató, e incluso hay un video de ella cargando una olla donde estaba ahí parte del cuerpo de una de las vecinas que iba a cocinar, y así la capturaron. Está presa allá en Rusia. Después les voy a contar más de eso. Pero bueno,
La clave es que antropófago es aquel que come a otros seres humanos. Y sí hay antropófagos en nuestra sociedad y ha habido una gran cantidad. Otra cosa es el canibalismo. El canibalismo es aquel que come carne o del cuerpo de la misma especie. Caníbales, por ejemplo, son los hámsters, ¿no? O los conejos. Cuando no tienen suficiente proteína, devoran a sus hijos, a sus crías. No sé si ustedes tuvieron alguna vez un hámster. Yo tuve muchísimos. Siempre morían tristemente en terribles circunstancias. Y recuerdo que una vez una hámster tuvo sus bebés y se comió al más débil. Ese comportamiento es común en ellos cuando les falta proteína. Con esa proteína, devorar a sus propios hijos, va a lactar a los otros. Evolución, sobrevivencia. También hay casos de personas que han comido a otros por sobrevivencia. Seres humanos, por ejemplo, que quedaron en barcos por allá. Por ejemplo, en algunos naufragios se aplicaba la ley del mar, que es que si quedan varias personas en un bote y no hay nada más que comer, tiran a suerte, hacen una rifa y se comen al que pierde. Es algo que está dentro de algo que se llama la ley del mar. También acuérdense ustedes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, cuando un Fairchild FH-227D partió de Montevideo y se estrelló en las montañas de los Andes allá en octubre de 1972. Iban adentro todo un equipo de rugby. Quedaron ahí en las montañas y duraron meses allá arriba. Y como no tenían que comer, terminaron comiéndose, devorando los cuerpos de sus compañeros que habían fallecido en el accidente. Ellos son muy famosos todavía allí en Uruguay. Un saludo a todos los uruguayos que me escuchan. Tienen un museo y recuerdo haber hablado con alguno de ellos. Los entrevisté también, haremos un programa de eso. Pero este caso no es así. Este caso no es de canibalismo por sobrevivencia. Este caso no es comer por proteínas. Este caso es de alguien que devoraba a otros por placer. En medio de creencias retorcidas, en medio de elucubraciones, en medio de delirios. Doráncel Vargas es un comegente. Doráncel Vargas está vivo, entre rejas, en una cárcel de Venezuela. Y en los próximos minutos les voy a contar su historia. Volamos al campo venezolano. Volamos a tierras donde agricultores cultivan. Bajo la luz de una luna eterna, bajo árboles frondosos y grandes, viajamos a una localidad llamada El Vigía, allí en la República Bolivariana de Venezuela. Estamos el 14 de mayo de 1957. Allí en medio de un bohío de madera, con suelo de tierra, campesino, de una familia trabajadora, iba a nacer un bebé. Nació sano, delgado, con mechones de cabello, nació con cabello. Su familia trabajadora, la familia Vargas. Con el tiempo el niño se adaptó rápidamente a sus hermanos y fue creciendo. Su papá le enseñó a cultivar. Allí, cuando era pequeño, corría, iba de un lado para el otro, entró a la escuela. Era el tiempo de la Venezuela Saudita. La escuela tenía comida, era grande, era bonita, allí en el estado Mérida. Pero algo extraño empezó a suceder, algo muy raro. El pequeño, que había sido bautizado como Dorancel, no rendía igual que los otros niños. A veces se quedaba mirando una pared. Quedaba mirando ahí una pared en blanco, no hacía nada más. Y a veces era violento en el patio de juegos, cogía una piedra y se la lanzaba a cualquier otro. A veces era abusivo con los más pequeños. Sin embargo, su aspecto era bonachón. Cuando alguien le preguntaba algo, sonreía. Era tierno, era muy tierno. Sus papás y los profesores se dieron cuenta que tenía problemas.
Pero la familia era muy pobre, no pudo pagar nada y el Estado no ayudó. El servicio de salud en ese tiempo no pudo ayudarlo. Estamos en los años 60, estamos en 1968 y Dorancel se estaba convirtiendo en un muchacho problemático. Se iba a caminar entre los algodoneros que habían por ahí, se iba a caminar entre los potreros y a veces lo veían lastimando las vacas, les pegaba durísimo con un palo, o a veces lo veían matando pájaros con caucheras, le lanzaba con una cauchera una piedra a un pájaro y luego los veía ahí heridos, agonizando. Dejó el colegio, estudió solo hasta sexto grado, no pudo terminar, aprendió a leer y aprendió a escribir. No era un hombre de muchos amigos, no es que tuviera muchos amigos, y su familia ya no sabía qué hacer con él. Su comportamiento era errático, caminaba en medio de la noche, solo, y luego llegaba por las mañanas sucio, lleno de barro. Se dejó crecer el cabello y tan pronto le creció bigote y barba también. Parecía una especie de orate, parecía una especie de antiguo sabio legendario de las montañas, parecía una especie de exégeta. Pero no era ningún eremita, o tal vez sí lo era, pues duraba días y días y días contemplando las estrellas y causando daño y robando. Sí, Dorancel empezó a robar a los vecinos. Primero una gallina, las cogía y las mataba y vendía los pedazos. Luego fueron vacas enteras, terneras, robaba ganado solo, pero lo hacía de una manera realmente terrible. Imagínese usted, el tipo se metía a un potrero de un vecino y conseguía un ternero y se lo robaba y con un cuchillo grande, de esos de cacha de madera, apuñalaba al pobre animal y llevaba los pedazos de carne, de lomo, de pierna, de todo lo que pudiera al mercado y lo vendía y así ganaba dinero. Y al mismo tiempo hacía cosas realmente extrañas, raras. Pues él mismo va a decir más adelante que tomaba la carne de los animales y su sangre y empezaba a sorberla. Y empezaba a comer la carne cruda y empezó a tener gusto por la carne cruda. Decía que tenía sustancia, sin sal, sin nada. La carne caliente. Eso le gustaba a Dorancel. ¿Saben qué hacía con el dinero? ¿Saben qué hacía después con el dinero de Dorancel? No lo invertía como otros criminales que roban en comida. No lo invertía tampoco en ropa o en darle a su mamá. ¿Saben qué hacía con lo que robaba? Iba directamente a los pueblos y empezaba a comprar sustancias psicoactivas con las que se alteraba aún más, con las que empezaba a tener todavía un comportamiento más errático. Su padre en algún momento pensó en comprar una escopeta y evitar que llegara a la casa. Lo echó cada vez que llegó, le decía que no volviera, que estuviera lejos. Su madre y sus hermanos empezaron a sentir mucho miedo, porque a veces lo veían divagando con los ojos desorbitados y con un cuchillo en la mano. Lo capturaron varias veces por robar ganado, por robar gallinas que mataba y comía y saboreaba crudas. Lo capturaron y lo llevaron a estaciones de policía, lo llevaron allí muchas veces por esos robos menores, pero duraba muy poco, 15, 20, 30 días, eran robos menores. Y por eso lo liberaban porque para ellos eran robos pequeños, insignificantes tal vez. En 1987 dejó el vigía Santa Elena de los Arenales, que era donde él vivía, y ya tenía 30 años. Se fue caminando y llegó a un estado pujante en Venezuela. En ese tiempo Venezuela era una sociedad muy pujante, había mucho dinero, muchos colombianos se fueron a vivir allá. Y llegó al estado Táchira y llegó a una ciudad llamada Tariba, que queda a 750 kilómetros de Caracas, queda muy cerca de la frontera con Colombia, muy cerca a Cúcuta. Y ahí en Tariba hay un parque muy bonito que se llama el Parque 12 de Febrero, largo que va alrededor de un río que se llama el río Torbes. Haga de cuenta, un río con piedras, caudaloso, y él se fue a vivir allá. Dorancel llegó allá y se metió debajo de un puente armó su casa con leños, con palos, con basura. Creó una especie de cubil, creó una especie de refugio y ahí vivía. Y robaba de vez en cuando lo que encontraba por ahí, también pedía limosna. Tenía una barba larga y un pelo desordenado. Se vestía con ropa sucia, rota, raída. Era un homeless, era un habitante de calle. Eso era lo que era Dorancel. Y consumía grandes cantidades de drogas. Chupaba pegante.
Tenía los labios cuarteados, completamente cuarteados. Ahí en el río había unos trabajadores, por esa época, ya 1990, 91, 92, gente también muy humilde que sacaba arena. Iban y colaban arena y la vendían para las construcciones. Durán se los veía pasar todos los días, los saludaba, les decía adiós, que les vaya muy bien. Y ellos caminaban, lo miraban con algo de desconfianza, pero decían es un loco, es un demente, sin saber lo que iba a pasar después. El infierno que se iba a desatar debajo de ese puente, al frente de ese río, bajo los inclementes rayos del sol y las estrellas titilantes que cobijaban la noche de la ciudad de Taraiba, en Venezuela. El tiempo ha pasado, los días se transformaron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Es 1995, Venezuela está convulsa, hay protestas, hay gente que está decepcionada de la corrupción de los principales partidos políticos y del gobierno. Nada de eso le importa a Dorancel, que vive bajo de un puente, ahí llamado La Peribeca, en Taraiba. Se la pasa ahí, metido debajo de ese puente. Parece algo normal, parece una escena típica de América Latina, porque aquí en América Latina tenemos una gran cantidad de personas que por la injusticia social y la desigualdad que vivimos, pues están ahí en la calle, viviendo en cualquier lugar, alrededor de fogatas, de hogueras. Lo cierto es que por esa misma época, en 1995, otro hombre que se la pasaba por allí cerca, que caminaba por ahí cerca, que también vivía una situación muy dura, Cruz Baltasar Moreno, desapareció. Nadie lo volvió a ver. Nadie lo había vuelto a ver. Se la pasaba también caminando por el río, rebuscándose la vida. Su familia lo echó de menos y empezó a caminar, a tratar de encontrarlo. Uno de sus amigos, un amigo de este desaparecido, Cruz Baltasar Moreno, se dedicó a buscarlo entre las breñas, entre los pastos. Temía lo peor. Tenía un presentimiento extraño. Se llamaba Antonio. Antonio empezó a caminar. Antonio empezó a buscar. Antonio llevaba un palo y lo metía entre el río cuando veía ropa, cuando veía basura. Tenía miedo de encontrar el cadáver de su amigo. Hasta que llegó al rancho de Dorancel, ese rancho debajo del puente, al lado del parque, de ese puente llamado La Peribeca. Y lo que se encontró fue terrible. Porque lo que él cuenta es que cuando dio varios pasos, subió hasta el lugar en donde estaba el rancho, vio el suelo y quedó completamente asombrado. Había una especie de baba, como una especie de grasa, que estaba ahí, una película, como cuando echan aceite sobre el líquido, como cuando alguien lava una parrilla de un asado, como lo que hay encima de las parrillas, de los asados, como esa masa grande de grasa. Él vio eso, pero estaba sobre el suelo. Y luego dio un paso, dio otro, y la imagen fue aterradora. Al frente de él lo que había era una mano humana abierta, desprezada, y al otro lado un pie, y al otro lado una oreja, y luego la cabeza de su amigo, la cabeza de Cruz Baltasar Moreno. Asustado, salió corriendo. Fue una imagen aterradora. Su mente empezó a trabajar mal. Algo le decía que no era un sueño, que no era ni siquiera una pesadilla, que lo que veía era real. Su corazón latía mucho, latía muy rápido. Encontró un policía, le dijo que había visto que a su amigo, que a Cruz Baltasar Moreno, lo habían despedazado y que estaba ahí abajo, al lado del cambuche, del lugar en donde se refugiaba un habitante de la calle, un loco. La policía llegó hasta allá y cuando se encontró frente a frente con Dorancel Vargas, que estaba ahí sentado frente a una olla, le dijo: ¿usted qué ha hecho? Y él dijo: me lo comí. Lo capturaron a Dorancel y lo llevaron a la cárcel. Lo llevaron a un hospital psiquiátrico después. Lo diagnosticaron como un psicótico. Lo diagnosticaron como una persona con problemas mentales. Por eso no lo juzgaron. Pues ¿cómo lo iban a juzgar? Si es una persona con problemas mentales, pues no lo pueden juzgar. Le intentaron dar tratamiento. Estuvo ahí 6, 7 años como inimputable. Ahí en San Cristóbal, en un hospital psiquiátrico.
Los médicos le dieron medicinas, antipsicóticos y después, en 1997, lo declararon libre y salió. Salió nuevamente a la calle, salió con hambre, salió con ganas de comer, salió con ganas de volver a probar la carne humana. Mujeres, ¿comes mujeres? No, mujeres, no, Flores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso no molestan a nadie. Cuando usted agarraba a sus víctimas, esas víctimas tampoco se podían defender. Si no se pueden defender, no están defendiendo, no soy yo mismo. Y las víctimas que usted mataba, Soy yo mismo. ¿por qué? O sea, eso yo no lo tengo en el estómago. Ellos ahora están en mi estómago. Eso dijo cuando lo capturaron por segunda vez. Pero quieren saber cómo fue esa captura, qué sucedió. En los próximos minutos se los cuento aquí en los audios de Cruz Escribiente. El tiempo ha pasado, la Tierra siguió girando sobre su propio eje. Estamos en 1999 y algo raro está pasando en el Parque 12 de Febrero. Algo extraño está pasando en ese parque que queda allí, en Taraiba, porque la gente que salía a trotar empezó a tener miedo porque empezaron a desaparecer personas. Gente que le gustaba hacer ejercicio, runners. No sé si a ustedes les gusta trotar, trotar es muy bueno. Y la gente se iba a trotar ahí al lado del río, todavía lo hacen, vuelvo a decir, como les conté antes. Cuando algunos de ellos empezaron a desaparecer, los familiares decían, ¿qué le pasa a mi primo? ¿Qué pasó con mi hermano? Que no llegó a la casa, que no llegó a la casa. Y lo iban a buscar y a buscar y a buscar. Y empezó a desaparecer 1, 2, 3. Los trabajadores que cernían arena allí en 1999, que iban y sacaban la tierra del fondo del lecho, del río, para poderla vender, se esforzaban mucho para llevar bolívares, por llevar dinero a su casa. Sacaban entonces la tierra, la colocaban en coladores, la cernían y así es que lograban conseguir para vender. Algunos de ellos también empezaron a desaparecer, sin rastro, sin dejar rastro. Nadie sabía dónde estaban, nadie sabía dónde habían quedado. La gente empezó a preocuparse muchísimo. Se empezó a hablar entonces de sectas satánicas. Se empezó a hablar que habían sectas, grupos de personas que robaban hombres jóvenes para hacer oscuros sacrificios entre orgías y misas negras. También se hablaba de tráfico de drogas. ¿Cómo iban a aparecer tantas personas jóvenes en tan poco tiempo en una ciudad pequeña que tenía entonces no menos de 100.000 habitantes en el municipio? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Todos tenían miedo. La gente dejó de frecuentar la zona y los policías empezaron a buscar. Los voluntarios de la defensa civil recorrieron el río de arriba para abajo. Miraron los árboles, las raíces, a ver qué pasaba, a ver qué encontraban. Y no hallaban nada. Y no había nada. Hasta el 12 de febrero de ese año, de 1999, cuando el sargento segundo de la policía Pedro Hernández, adscrito a la policía de Taraiba, llegó hasta un paraje del parque, específicamente a otro puente, el puente Libertador. Se internó debajo de él, caminó entre las columnas y llegó a un punto alto en donde el puente se une con la tierra, en donde el terraplén ha sido construido para soportar el inicio de la vía. Y ahí encontró algo muy extraño. Lo primero que vio fue una hoguera encendida y una olla. Había una olla allí y una hoguera y estaba lanzando un vapor. Olía sabroso, olía a sancocho, olía rico. Dio 2 pasos adentro y se dio cuenta que era una especie de refugio, tal vez de un habitante de calle, de un indigente, de un loco como le llamaban en esos tiempos. Y se dio cuenta de algo realmente
horrendo, porque lo que vio fue asqueroso. Sobre el suelo habían órganos humanos, largos, intestinos, había dedos, había orejas, había pedazos de cuerpo humano, y ahí sí que olía mal, olía pútrido, olía a descomposición. Eran las 2:10 de la tarde del 12 de febrero de 1999. El sargento segundo Pedro Hernández llamó enseguida a sus compañeros y les dijo: aquí hay algo horrendo. Veo una mano y veo un pie de color blanco. A 1,10 m hay otra mano y también es de color blanco. Más allá, entre el monte, hay algo aún más terrible. Hay cubiertos, tenedores, cuchillos de metal, tapados, limpios. Y también ahí, pegado a los cubiertos, hay una especie de piel humana. Hay huesos, hay vísceras, hay de todo. Esto está horrible. Por favor, ayúdenme, apóyenme. Eso dijo el sargento segundo Pedro Hernández. Eso dijo a los demás policías de Taraiba, y eso quedó registrado en un documento, en un expediente de la Policía Judicial de Venezuela, la PTJ, de San Cristóbal, cuyos miembros fueron allí debajo del puente a revisar lo que había y encontraron huesos humanos, encontraron ropa, buscaban evidencias para poder identificar al asesino. Sabía que había pasado algo horrendo ahí y que seguramente el asesino se iba a ir. Sin embargo, esta historia es completamente rocambolesca, porque escuchen muy bien lo que pasó, que esto es realmente loco, que es realmente demente. Mientras ellos estaban ahí, llegó Dorancel Vargas, llegó ahí caminando, los saludó, dijo: buenas tardes, ¿qué están haciendo en mi casa? Los policías quedaron asombrados y le dijeron: ¿esta es su casa? Y él dijo: sí, y estos cuerpos, estos brazos, me los comí. ¿Cómo que se los comió?, le preguntaron. Dorancel entonces respiró profundo, observó el piso donde había pedazos de huesos, dedos humanos, se quedó mirando de frente a los policías y les dijo: yo me los comí, ahí están, me los comí. ¿Por qué se los comió?, le preguntaron. Dorancel alzó los hombros, esbozó una sonrisa macabra, mostró sus dientes partidos negros que había usado para morder la carne de aquellos hombres a los que había cazado, que los había acechado, porque cuando los veía trotando o yendo a trabajar ahí por ese río los seguía, y cuando los notaba cansados o cuando alguno de ellos se recostaba para dormir, descansar, tomaba una piedra grande y se la lanzaba a la cabeza, o a veces los atacaba con una lanza que él había construido, un palo al que le había amarrado un cuchillo. Imagínese usted que fuera a trotar por un río y se le acercara a una persona con el cabello largo, a veces sin camisa, como si fuese una especie de cavernícola, de cazador de seres humanos, y le lanzara un palo con un cuchillo clavado y lo apuñalara a usted, y luego viniera y lo llevara debajo de un puente y lo matara y lo descuartizara. Eso es lo que hacía Dorancel Vargas, que sonreía frente a los policías, que le preguntaban insistentemente: ¿por qué se los comía? ¿Usted por qué se los comió? ¿Por qué los mató? Dorancel seguía sonriendo. Guardó silencio durante varios segundos. ¿Por qué se los comía? Cuéntenos, por favor, ¿por qué se los comía? Dorancel seguía con la mirada perdida, como si estuviera sumergido en un trance. Suspiró de nuevo profundamente. Miró al que él creía que era el jefe de los policías, un mayor alto, que tenía puesto un uniforme con una camisa blanca y con los símbolos del gobierno de Venezuela. Se rascó la barba. Me los comí porque tenía hambre, dijo mientras se rascaba con la mano derecha el ombligo y la pequeña panza que se abultaba, que despuntaba justo en medio de su cuerpo. Mucho tiempo ha pasado ya desde la captura de Dorancel Vargas, desde ese 12 de febrero de 1999. Desde entonces está en la cárcel, ha envejecido, y allí hoy los presos que tienen celulares se graban con él. Es como una especie de celebridad dentro de la cárcel.
Aún mantiene un aspecto lozano, bonachón, porque así es Dorancel Vargas. Tú lo ves y se ve como una persona completamente buena, bonachona, pero él sigue diciendo que es un caníbal. Escuchemos esta entrevista que le hizo un preso en su momento, en el cual le preguntan otro asesino. Eso es terrible, otro asesino lo graba, imagínense. Otro asesino lo graba y lo subió a YouTube. De ahí sacamos esto, es que esto es demente. Muy loco, o sea, Dorancel está en la cárcel, viene otro preso, se graba y sube la entrevista a YouTube. Pues bien, la vamos a escuchar, esto es de hace muy poco tiempo, del año 2018, así que escuchen ustedes al Comegente. ¿Usted le da pena decirle a la gente que usted comía gente y eso? ¿Qué? Sí. ¿Por qué? No sé. La gente... No, me da pena. ¿Sí? A todos me da pena. Pero usted sí sale en libertad, va a comer más gente en la calle, ¿no? Y se manejo. Yo si con gente ya no puedo estar. No puedo vivir ni nada. Sí. No puedo. ¿Y por qué no come una vaca? ¿Por qué no come una vaca mejor? Pues yo como vaca y todo, yo soy el que come más carne en el mundo. Sí. ¿Por qué no come un caballo, una burra, no sé? Una burra. Eso es para trabajar. Mire, Eso es para un caballo. Eso es para accionarlo. y la gente para comer. Mire, ¿y cómo lo mataba usted para comérselo? ¿Cómo lo mataba? Tú sabes, yo soy el matagel. ¿Y cómo hacía? ¿Cómo hacía? ¿Usted lo conseguía dormidos y los puñaleaba? ¿Cómo? ¿Cómo lo mataba? La puñalada me hacía matar el primero. ¿Cómo lo mataba entonces? Durmiendo. Ajá, ¿qué hacía? Le daban una botella y Mitch candela y ahí ellos se lo toman y se emborrachan y se emborrachan y se cuentan a dormir. ¿Y después qué hace ese? Matarlo. ¿Cómo? Como pueda resistir pues yo soy agarrar la piedra. ¿Y le da por dónde? ¿Por dónde con la piedra? ¿Cuánto pesa la piedra? Aquí. ¿Cuánto pesa la piedra? ¿Usted cuánto ha matado? ¿Como 4 nomás? 4. Sí, pues usted me gana, usted ha matado más. Yo he matado 6. ¿6? ¿Cómo agarrar la piedra usted y de Si encima de la pared se la zumbaba. En la piedra, encima de la pared. ¿Y cómo hacía usted para llevárselo de ahí donde lo mataba hasta donde usted se lo comía? Fuerza. ¿Al chavo? Ah, no, los escuartizos. ¿Sí? Los escuartizos. ¿Con qué? ¿Con qué? Con machete. Sí. ¿Y la carne cómo la comía? ¿Frita, guisada, asada? ¿Cómo? ¿Cómo la preparaba? Mermado. ¿Mermado? No. ¿Con cebolla y tomate, güey? No, puro, con sangre. ¿Pura con sangre? Con sangre. Yo como es pura carne. ¿Y sal? ¿No le echaba sal? Sal. ¿Y los huesitos de los dedos y eso? Ah, eso los huesos. Ajá. Eso para los ojos. Sí. Eso es bien que se lo meten por debajo del ojos. Eso se pone, ahí está el toque. Sí. Mira más la víctima, más rápido, ¿no? Claro, o sea, los ojos se fortalecen a uno con huesos. Sí. ¿Y la bola? ¿Qué hacía usted las bolas y el huevo de los muertos? ¿Qué lo ¿Qué hacía? dicen los huesitos de aquí? Sí. No, si a mí me los roban también. ¿Quién? No? Cuando voy a hacer el caldo de hueso, de mano, Ajá. se llevan eso y de todo. ¿Quién lo lleva? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lo lleva? Pero quizás el abogado. ¿El abogado? Sí. Uy, qué abogado bien malo, ¿no? O sea, no mentira, un policía. ¿Policía? No, yo no me recuerdo bien, pero quizás era un policía que lo llevó. Epa, venga, le digo, ¿y el huevo qué lo hacía usted? ¿Las bolas qué las hacía? No, yo no. ¿No le comía eso? No, es que yo voto glucema y de todo. Sí. ¿Sí? Glucema y de todo. ¿Los semas? ¿Qué es eso? Glucema. ¿Qué es eso? ¿Usted sabe qué es el morcilla? Ajá. Bueno, morcilla. O sea, lo que hace la botella, la tripa ese. Las tripas las botaba. Sí. ¿Y el hígado se lo comía? El hígado, el riñón. ¿El riñón sí? Riñón. ¿El riñón para qué? ¿Ah? ¿Para qué comía el No, riñón? eso viene condimentado en el sentido. Ya viene con- aliñado. O sea que el riñón no cabe. El riñón es una piedra piedra de amolar. Sí. El riñón. No es como la piedra de amolar, el riñón. ¿Qué hacemos? Ahora... Una entrevista aterradora, pero no es la única. Dorancel Vargas sigue en la cárcel, sigue allí y ha pasado cosas aún más horrendas. Pues se dice que en el año 2016 pasó algo muy fuerte en los calabozos de la policía de San Cristóbal allá en Venezuela, donde tenían al Comegente. Resulta que habían capturado en ese tiempo a un joven, a un criminal que le llamaban El Grillo. El Grillo es un capo, era un capo de una banda criminal y lo tenían ahí.
en los calabozos de la policía de San Cristóbal. Ahí también estaba el Comegente. Y entonces el Grillo y sus hombres se rebelaron, hicieron un motín y luego cogieron a 2 muchachos que eran sus enemigos, una banda rival que los tenían ahí presos. Y adivinen qué hicieron. Los cogieron, los mataron, los picaron y se lo dieron a Don Ángel. Y le dijeron, ah, sí, usted es caníbal, cómaselos ahora. Y entonces Don Ángel dijo, no, yo ya no como gente, se los come o también lo matamos. Y Don Ángel entonces volvió a comer carne humana. Eso se cree que pasó el 7 de octubre del año 2016. Realmente escabroso. También se ha filtrado otra entrevista que le hizo un preso evangélico hace muy pocos años a Don Ángel Vargas. Lo van a escuchar, escúchenlo aquí en exclusiva en los audios de Cruz Escribiente. Mire, manden un saludo a la gente allá en Táriba. Saludos a la gente. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Don Ángel Gómez. Don Ángel Vargas, aquí está, mire, ¿cuántos años lleva preso? ¿Cuántos? 22, ¿no? 22 años preso, vale, que el Señor lo bendiga y pronto lo saque de este lugar, Don Ángel. Amén. Estos días vuelvo a traerle más. Acuérdense que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿yo? Bueno, hemos llegado al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. Lo cierto es que Don Ángel Vargas sigue allí, en la cárcel. Es ya un anciano. Muchos creen que si sale a la calle volverá a comer carne humana. Otros que no, que ya está tan anciano que no podría volver a matar. Pues tiene 66 años. Esa es la edad que tiene el Comegente. Uno de los asesinos en serie más terribles de la historia de América Latina. Alguien que tenía un aspecto muy parecido al de Charles Manson. Es que usted lo ve y se parece mucho a Charles Manson. Si algún día ven la foto, aquí lo he puesto también en la tapa, digamos, del podcast, de este trabajo que yo hago con mucho esfuerzo para ustedes. Quiero finalmente decirles simplemente dos cosas muy pequeñas. Y es que estos casos son terribles. Para mí es muy fuerte narrarlos, pero creo que son necesarios. Tenemos que conocer nuestra historia y creo que cuando conocemos la maldad podemos escapar de ella. Yo comparo esto con un abismo. Si usted va por una carretera y no hay luces y maneja rápido y no hay ninguna forma, ninguna señal, usted se cae por su carro al abismo y se mata, se va a las profundidades, se estrella contra los peñascos, se muere, se aplasta y mata a la gente que va con usted. Yo creo que la maldad es igual. Si usted no conoce la maldad, si usted no la ve, no la puede rechazar. Y cuando usted camina por el borde de un abismo y ve al fondo, siente vértigo. Yo creo que eso es lo que sentimos todos los que somos buenas personas, que tenemos buen corazón cuando escuchamos historias como las de Don Ángel Vargas o como las de muchos otros asesinos en serie que yo narro aquí en los audios de Cruz Escribiente. Y es que cuando estamos ahí y escuchamos todo lo que han hecho, como por ejemplo este señor cocinaba, volvía sancocho a las personas que iban a correr por ahí, a los deportistas, a los runners, cogía a los runners y los mataba, ustedes escucharon. Y entonces, cuando escuchamos estas historias, sabemos que existe la maldad, sabemos que sí hay personas malas, sabemos que más allá de los fantasmas, de los espíritus, lo que sí da miedo son los seres humanos, y así podemos cuidarnos y cuidar a las personas que queremos. Eso es lo que yo quiero dejar aquí en el fondo, en estos audios. Dejarle a usted la sensación de que mientras estemos vivos tenemos la responsabilidad de cuidarnos y de cuidar a las personas que queremos. De que hay muchos Doranceles por ahí, muchos Jeffrey Dahmer, muchos Ted Bundy. Pero usted es buena persona, usted que me escucha. Y por eso ahora va a amar más a los que están alrededor suyo y les va a expresar más y les va a decir que los quiere y les va a dar abrazos y los va a cuidar. Porque mientras estemos vivos tenemos la oportunidad de hacer el bien. Y aunque parezca extraño hacer el mal, lo hace cualquiera, pero hacer el bien no. Y yo sé que ustedes son buenas personas, así que hagan el bien, transformen el mundo,
den amor, cuídense, cuiden a todos los que puedan. Cuídense a ustedes mismos. Si ustedes se cuidan a ustedes mismos, pueden así después cuidar a los demás. Yo se los digo acá, en medio de la noche de Bogotá. Ustedes tienen la oportunidad que muchos no tuvieron, que muchos que ya no están no tienen. Usted tiene la oportunidad de hacer lo que quiera con su vida. Usted, si quiere hacer algo por su vida, si quiere cumplir un sueño, hágalo, lo va a lograr. Yo desde aquí se lo digo. Por eso tenemos que ver el mal como lo hemos hecho en este podcast, porque sabemos que no somos Dorancel, porque sabemos que no somos malos, somos buenos y merecemos cosas buenas. Usted se lo merece. Hágalo. Mañana mismo salga y haga cosas pequeñas por usted. Haga cosas pequeñas por usted. Si le gusta ver una película, véala. Si le gusta dormir, duerma. Si quiere a alguien, dígaselo. Yo aquí, en medio de la noche, vuelvo a decir, solo me resta una cosa más. Decirle a usted que me escucha, a usted, esté donde esté, en el país en el que se encuentre, que yo, de verdad, de corazón, lo quiero mucho.